Es un gusto estar con ustedes en este quinto Congreso Nacional de Radiología. Vamos a hablar de un tema pues muy apasionante, que es la ictericia en el recién nacido. Básicamente esta plática yo la tengo encaminada para vertirles muchos conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a este tipo de reto. Es un gusto tener aquí tanto egresado del Centro Médico de la Raza y pues bienvenidos el resto de la audiencia. Primeramente vamos a hablar de estos datos fundamentales. En el adulto, la bilirrubina sérica es normal hasta 1 miligramo. En el neonato va a ser normal hasta 5 miligramos. En el adulto se produce de 3 a 4 miligramos por kilogramo por día, mientras que en el neonato es de 6 a 10 miligramos, o sea, prácticamente el triple de miligramos por kilogramo por día. Mientras que en el adulto se va a presentar la ictericia cuando rebasa 2 miligramos, la ictericia se va a hacer presente en el neonato sino hasta que rebasa los 7 miligramos por decilitro. Del 25 al 50% de recién nacidos a término desarrollan ictericia. El 6.1% de los recién nacidos a término rebasan 12.9 y el 3% rebasan incluso los 15 miligramos sin que haya alguna toxicidad para el recién nacido. La bilirrubina se origina de la hemocateresis, la cual se define como la destrucción fisiológica de los eritrocitos por el sistema retículo endotelial. De ahí se produce prácticamente el 75% de la bilirrubina total. Recordamos que un gramo de hemoglobina produce 34 miligramos de bilirrubina. Por el torrente sanguíneo circulan los glóbulos rojos y en el sistema retículo endotelial del vaso se atrapan los eritrocitos que ya están viejos, los que ya, por ejemplo, tienen 120 días en el adulto, se fragmentan y se libera el grupo M y la biliverdina. Esta biliverdina va a sufrir una reducción en el sistema retículo endotelial del vaso a través de la bilirrubina reductasa y se va a producir propiamente la bilirrubina indirecta, la cual tiene la característica de ser liposoluble. Esta se va a transportar al hígado a través del eje portoesplénico y en el hígado se va a atrapar por los hepatocitos a través de las ligandinas, la proteína Y y Z. Estas a su vez ahí mismo se van nuevamente a subir una reducción a través de la glucuroniltransferasa, produciendo ahora sí la bilirrubina directa, la cual tiene la característica de ser hidrosoluble. Esta a su vez se va a almacenar, a concentrar y a liberar en la vesícula biliar a través del estímulo de los colestequinéticos. Va al tracto digestivo, donde a través del esterco bilinógeno le va a dar el color a la materia fecal. Una parte se va a ir hacia el torrente circulatorio y en el riñón, dado que tiene la característica de ser hidrosoluble, se va a eliminar y darle el color a la orina a través del urobilinógeno. Una parte de la bilirrubina que está en el tracto digestivo regresa nuevamente al hígado en la famosa circulación enterohepática, es decir, prácticamente se desperdicia muy poca cantidad de bilirrubina. La diferencia entonces básicamente es bilirrubina. Recordamos que la bilirrubina indirecta se va a denominar como una bilirrubina tóxica porque es liposoluble, siempre va unida a albúmina y no se excreta por el riñón, de tal manera que tener en cuenta que no va a dar coluria nunca, y tampoco se excreta por la vía biliar y tampoco se va a expresar como una colia. Mientras que la bilirrubina directa, esta pues no es tóxica, dado que es hidrosoluble, no se une a proteínas, se excreta por la vía renal manifestándose como coluria y al excretarse por el tracto digestivo, si no está en el tracto digestivo, se va a manifestar como acolia o hipocolia, depende del grado. El síndrome ictérico, recordamos que se refiere a la pigmentación amarilla de tegumentos por la acumulación de esta bilirrubina debida a la pérdida entre el equilibrio entre su producción y su eliminación. El 70 al 80% de los observadores van a detectarlo si el valor en sangre es de 2 a 3 miligramos por decilitro.
El 83% sí lo va a ver cuando es mayor de 10 miligramos y ya cuando es mayor de 15 miligramos hasta el 96% de los observadores la pueden identificar. Aquí notamos los dos sitios donde se busca intencionadamente para detectarla en un nivel bajo, donde se acumula principalmente en la esclerótica y en la mucosa sublingual. De la clasificación de la ictericia, pues tenemos que son prehepáticas, hepáticas y posthepáticas. Las primeras están representadas fundamentalmente por las anemias hemolíticas, las hepáticas por daño propiamente hepatocelular y poshepática pues representada por la obstrucción de la vía biliar. A su vez también las podríamos clasificar si son predominantemente por hiperbilirrubinemia no conjugada, hiperbilirrubinemia conjugada o cuando son mixtas. De la hiperbilirrubinemia no conjugada pues tenemos cuando es un aumento de la producción de la bilirrubina como comentamos en las anemias hemolíticas, transfusiones sanguíneas, reabsorción de hematomas, déficit de transporte plasmático y captación hepática, como lo podrían condicionar medicamentos como rifampicina, probenecid y aún los contrastes radiológicos. Otras causas, principalmente en el recién nacido, la fisiológica o enfermedades como la enfermedad de Gilbert, Klinger-Najar tipo 1, Klinger-Najar tipo 2. La hiperbilirrubinemia mixta, básicamente representada por el daño hepatocelular agudo, como la hepatitis biliar aguda, la hepatitis neonatal, por fármacos, por isquemia, por trastornos metabólicos, como la enfermedad de Wilson y el Reye. La hiperbilirrubinemia mixta, básicamente cuando hay un daño hepatocelular, como la hepatitis crónica, la hepatitis biliar, hepatotoxinas como la vitamina A, o hepatitis autoinmune, y aún enfermedades raras como la enfermedad de Wilson o la hematocromatosis, que sí se pueden detectar en el recién nacido. De la hiperbilirrubinemia conjugada, en especial la lesión hepática, como en las hepatitis virales crónicas, hepatotoxinas, pero quizás en el recién nacido la hipervitaminosis A. Sin colestasis por déficit en excreción canicular, tal como el Dubin-Johnson o la enfermedad de Rotor. De la hiperbilirrubinemia conjugada también tener en cuenta los trastornos infiltrativos difusos, como en las infecciones por micobacterias, sarcoidosis, en amiloidosis, enfermedades malignas como el cáncer o metástasis. De la hiperbilirrubinemia conjugada también, en especial, inflamación de los conductos biliares intrahepáticos o de los tractos portales, como la cirrosis biliar primaria o secundaria, la colangitis esclerosante, y de las enfermedades congénitas que pueden debutar en el recién nacido, tal como el quiste de colédoco y principalmente la atresia de las vías biliares, que vamos a hablar después. Otras como la coledocolitiasis, trastornos intrínsecos de los conductos biliares, inflamación, infección, tal como los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y las estenosis posoperatorias y neoplasias. Con compresión extrínseca del árbol biliar y otra vez por neoplasias, como en el cáncer de páncreas, o también exclusivamente la pancreatitis, y en especial cavernomatosis portal. La disminución, pues ahí lo que está ocurriendo es una liberación muy acelerada de hemoglobina, que es la causa de la hiperbilirrubinemia en esta enfermedad. Hay una hemólisis, o sea, es una destrucción no fisiológica. Unos representantes fundamentales son las anomalías bioquímicas de los eritrocitos, como el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o cuando hay una morfología normal del eritrocito, es decir, es un eritrocito nuevo, viene saliendo de la médula ósea, pero el sistema artículo endotelial no lo reconoce como la célula normal bicóncava, sino que pueden ser como esferas, en la esferocitosis, y la drepanocitosis, la liptocitosis, etc. También así en los secuestros de sangre, como en los cefalohematomas o en hematomas grandes, que pues están incrementando la cantidad de bilirrubina en el torrente sanguíneo. En las policitemias
Y otras fuentes, recordar que el otro 25% de la formación bilirrubina es una bilirrubina marcada precoz. Deriva de una hemoglobina liberada por la eritropoyesis ineficaz en la médula ósea, así como de otras proteínas de los tejidos que contienen este grupo E, como la mioglobina, el citocromo, la catalasa peroxidasa y del grupo E libre. Entonces, en el recién nacido, la hiperbilirrubinemia fisiológica se va a considerar que tenga 2 miligramos por decilitro en la primera semana, pero se va incrementando de 6 a 8 miligramos por decilitro a los 3 días de vida. Y llega hasta 12 miligramos, se va a considerar fisiológico, y en los niños prematuros hasta 15 miligramos va a ser valores normales, que quizás solamente van a requerir de fototerapia. ¿Qué factores influyen? Pues que los glóbulos rojos, recordar que aumenta, es una cantidad muy importante por kilo de peso, y la vida media del glóbulo rojo en el recién nacido es hasta 90 días. Está aumentada la eritropoyesis ineficaz, como hemos comentado. También está incrementada la circulación enterohepática. Las ligandinas pues tienen una captación aún defectuosa, y la actividad también de la glucuroniltransferasa está disminuida, así como la extracción hepática de esta misma bilirrubina. No va a ser fisiológica si esta hiperbilirrubinemia se incrementa en las primeras 24 horas de vida. Si hay un aumento de nivel sérico de 0.5 miligramos por decilitro por hora. Recordar que estos niños que se van ahí a terapia intensiva, a neonatos, pues se está haciendo un monitoreo constante de los valores séricos de la bilirrubina. Vamos a encontrar signos de enfermedad, y cualquier aumento de bilirrubina que no requiera fototerapia se considera no fisiológica. Una ictericia persistente después de 8 días en el recién nacido a término, y si es persistente también después de 14 días en el recién nacido prematuro. Buscar antecedentes de ictericia hereditaria familiar, y pacientes que han tenido esplenectomía, familiares con hepatopatías como galactosemia, Gilbert, Klinger-Najar, y este tipo de que no nos toca mucho a nosotros, asociados al origen étnico. Quizá los más cercanos son los indios americanos, los de Estados Unidos. Hermanos con ictericia sugerente de incompatibilidad sanguínea. Otros antecedentes como cuando la leche materna es de inicio tardío, y en la lactancia materna por menor ingesta de leche que condiciona incremento en la circulación enterohepática. Y pues en la exploración física se van a buscar datos de prematuridad, bajo peso gestacional, microcefalia, sangre extravascular, palidez. Son niños que son altamente sospechosos de problema grave. Pacientes que tengan petequias, hepatomegalia, onfalitis, coriorretinitis, hipotiroidismo, como los que vemos a la derecha. Una forma de clasificarla es a través de la escala de Kramer modificada, donde de acuerdo a la cantidad, a la concentración de bilirrubina en sangre, cuando es por ejemplo menos de 5 miligramos por decilitro, se va a encontrar en la zona 1, y se va a ir avanzando a cada zona conforme va incrementando. Ya incluso después de los 15 miligramos se encuentra a nivel plantar y palmar en pies y manos respectivamente. Cuando lo encuentran ahí, la bilirrubinemia es muy alta, ¿no? De tal manera que si es mayor de 20 miligramos por decilitro, la penetración de la bilirrubina al cerebro va a ser como bilirrubina libre, es decir, si está unida a la albúmina, solamente puede entrar al cerebro si está dañada la barrera hematoencefálica. Pero entonces por eso es importante que si es mayor de 20 miligramos, como libre, sí entra, sin que vaya unida a la proteína. Y se requeriría de exsanguinotransfusión cuando es mayor de 25 miligramos, donde ya se sospecha pues que hay kernícteros, es decir, la tinción amarillenta, en especial de los núcleos de la base, pares craneales, tronco cerebral, hipocampo y el asta anterior de la médula. Los datos que van a encontrar ustedes de signos de alarma neurológica son pues hipotonía.
hay letargia, llanto, tono alto. Recuerden que inicialmente hay hipertonía de músculos extensores con opistótonos, rigidez, crisis óculo-giras, fiebre y convulsiones. Esta hipotonía reemplaza la hipertonía después de una semana. Aquí en las imágenes ven este dato fundamental de hipertonía con atrapamiento del pulgar. Es un dato muy sugerente de problema encefálico. Es un signo de alarma neurológica que tienen que tener en cuenta uno como radiólogo y buscar los datos específicos de la sospechar que es nicterus, pero y en el ultrasonido podemos encontrar esos datos, pero fundamentalmente en la resonancia magnética se comenta en la literatura. Pero recordar que la resonancia magnética está contraindicada en el paciente recién nacido por el bajo peso, porque puede haber quemadura en la piel debido a la radiofrecuencia. Recuerden eso. Y si este es laje alto, más de 1.5, no se recomienda que entre un paciente de menos de 3 kilos a la resonancia magnética. El tratamiento, pues aquí les dejo estos ejemplos, quizás tiene que ver mucho con el peso del paciente y relacionarlo con la concentración de bilirrubina. En este ejemplo tenemos de 1500 a 2000 gramos, con niveles de 15 a 18 miligramos, ya estará indicada la hexaginotransfusión. Bueno, el clínico nos dice, pues, ¿qué estudio le hacemos? Pues pídele un ultrasonido. Sí, ultrasonido, pero ¿con qué diagnóstico? ¿No? Porque si lo general es que tiene ictericia, pero no sabemos la etiología y de eso se va a tratar, ir a buscarla. Hay veces que le mandan al médico radiólogo hombre enojón, pues una residente de este tipo. Pero si es una doctora, pues le mandan a este residente. Y ahí sí los acepta a todos, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, nada más vamos a hacer unos recordatorios rápidos del síndrome de Gilbert, donde hay una actividad disminuida de la glucuroniltransferasa, de tal manera que está disminuida la conjugación de la bilirrubina y normalmente no rebasa los 6 miligramos por decilitro. Está presente en el 8% de la población y predomina principalmente en el hombre. Se puede exacerbar con la administración de fenobarbital. El Crigler-Najjar tipo 1 es la ausencia completa de la actividad de la glucuroniltransferasa. Hay incapacidad total de conjugar la bilirrubina. Afortunadamente es muy raro y es propio del recién nacido. No se elimina la bilirrubina y van a encontrar una ictericia intensa, lesiones neurológicas tempranas y muerte rápida en la etapa de lactante. El Crigler-Najjar tipo 2 es un poco menos frecuente que el tipo 1, pero aquí el paciente se puede llegar a la vida adulta con valores de entre 6 y 20 miligramos. La actividad enzimática también se potencializa con fenobarbital y desafortunadamente o característicamente las pruebas de funcionamiento hepático, excepto la bilirrubina, son normales y así como la biopsia hepática va a ser totalmente normal. Los datos de ultrasonido de todas estas enfermedades son similares. Van a encontrar en el ultrasonido una ecogenicidad aumentada de manera difusa de todo el parénquima hepático, recordando a una enfermedad parenquimatosa fibroso-grasa, donde recuerden que los criterios son disminución de la visualización de la ecogenicidad del diafragma, aumento de la ecogenicidad de las paredes de los vasos portales, compresión de estos mismos y así como de las venas suprahepáticas y dar un aspecto así granuloso o también llamado brillante. En el síndrome de Dubin-Johnson, la expresión del transportador en aniones orgánicos multiespecífico de la membrana canalicular, esto es sumamente raro, los tenemos en cuenta y hay que pensar en él cuando no se llega a un diagnóstico preciso. Aquí también tenemos otro síndrome como es el rotor autosómico recesivo, muy similar al Dubin-Johnson. La bilirrubina es menor de 7 miligramos, las pruebas de funcionamiento hepático son normales, pero en este no hay una pigmentación negra de la biopsia hepática como la que se presenta en el síndrome de Dubin-Johnson. Los pacientes, pues generalmente recordamos que están en la unidad de terapia intensiva de neonatología
Y también recordar que la hiperalimentación parenteral puede ser tóxica y darnos el síndrome de bilis espesa por una carga excesiva de bilirrubina debido al componente de este tipo de alimentación. De la hiperbilirubinemia directa recordamos la atresia de vías biliares, el quiste de colédoco, la hipoplasia de vías biliares y la litiasis vesicular. Son enfermedades que prácticamente a veces pueden tener un periodo anictérico entre la ictericia fisiológica y el problema, y otras veces no se continúa de ictericia fisiológica a enfermedad, ¿no? Que va generalmente a expensas de una bilirrubina de tipo directa. Los exámenes diagnósticos, pues se tienen en cuenta todos estos, en especial el hematocrito, la bilirrubina directa, y nosotros en especial el ultrasonido para búsqueda de hepato y esplenomegalia. Entonces el diagnóstico pues se puede realizar con los métodos de estudio que tenemos a la mano: radiología convencional, ultrasonido, la gammagrafía, con la angiografía retrógrada endoscópica, biopsia. La tomografía la ponemos entre comillas y con duda porque emplea mucha radiación. Se va a reservar para estudios o para diagnósticos de difícil detección, siempre y cuando sea a una ictericia a expensas de bilirrubina de tipo directa. Y la colangioresonancia también establecimos que no se recomienda en recién nacido por el bajo peso. En la radiografía convencional que vamos a encontrar un abdomen prominente, un abdomen globoso, el cual está caracterizado por una hepatomegalia. Noten la pérdida de la concavidad hepática, rebasa la línea medio clavicular, así como esplenomegalia, que habitualmente el vaso no se observa en placa convencional en el recién nacido. En cuanto a la hepatomegalia por ultrasonido, este dato es muy cumplidor cuando sabemos que en el corte transversal o en el longitudinal el ángulo del lóbulo izquierdo debe de ser como máximo 45 grados. Como en estos casos, notan que se aumenta el ángulo y además se presenta la convexidad que se ve claramente en la placa convencional. La convexidad, vemos un hígado brillante, como habíamos comentado, y los contornos del hígado habitualmente son regulares. El vaso es también un órgano que nos orienta a este tipo de problemática. Recordamos que hacemos el cálculo con la fórmula del crecimiento logarítmico del vaso, pero esta nada más se aplica a partir del primer año de edad. Mientras tanto, hay que recordar que recién nacido el vaso no debe rebasar 45 milímetros en su longitud máxima. En cuanto a las malformaciones de las vías biliares, este es un grupo heterogéneo de enfermedades. Representan solamente el 1% de los padecimientos congénitos. Son potencialmente mortales por su daño al parénquima hepático, en los cuales se desarrolla cirrosis o neoplasias. Los conductos extrahepáticos, recordamos que se originan de la porción caudal del divertículo hepático entre la cuarta y la sexta semana de gestación. Los conductos intrahepáticos se originan de la remodelación de una doble línea de placas ductales que inicialmente forman una red alrededor de las venas portales. Aquí notan el divertículo hepático en su porción distal y los canalículos como se van formando alrededor del hepatocito. Y aquí tienen la representación del sistema porta. El sistema porta, recordamos que es aquel que capilariza y recapilariza en un mismo sistema. Aquí está recapilarizando en las venas suprahepáticas. Aquí en este corte histológico se demuestra claramente los canalículos y cómo pues el problema a veces está ya sea en la vía intrahepática o en la extrahepática. En cuanto a las teorías de este tipo de problemática, la teoría embriológica permite vincular al sistema renal y hepatobiliar como miembro de un espectro que va desde una enfermedad fibropoliquística. Así, dentro de ese espectro tenemos al quiste de colédoco en un extremo, con su enfermedad de Caroli, la fibrosis hepática congénita, la atresia de vías biliares y la hipoplasia biliar. Aquí estamos haciendo recordatorio de que el principal diagnóstico diferencial de la atresia de vías biliares es la hepatitis neonatal.
Y ahorita vamos a ver cómo lo podemos diferenciar. No es realmente el quiste de colédoco, no es un quiste, sino que se trata de una ectasia, una dilatación de la vía biliar que puede ser básicamente extrahepática. Sin duda, la mujer predomina este problema en una relación de 4 a 9. Sin embargo, acá en la raza, pues nos toca ver a veces ver 10 a 1, 18 a 1 antes de que podamos, 18 mujeres antes de que veamos a un paciente masculino. Y generalmente debuta antes de los 10 años de edad. Es poco común que debute en el neonato, pero cuando le solicitan el ultrasonido, sí ya hemos visto pacientes que debutan en esta etapa y pues el tratamiento se instala antes. La teoría clásica de dolor, ictericia y tumor abdominal solamente está presente en el 20%. Es una ictericia que, recuerden, su apellido va a ser siempre fluctuante, es decir, aparece y desaparece. Y la pueden confundir clínicamente con hepatitis de tipo infecciosa. En cuanto a la fisiopatología, Landin en 1974, él propone que es una colangiopatía obstructiva infantil debida a una cicatrización por lesión viral progresiva. En 1973, más ampliamente aceptado, Babbitt había comentado que es una unión anómala entre el conducto hepático común y el conducto de Wirsung. La clasificación de Todani pues se ha consagrado. El tipo 1 representa el más común de todos los tipos de quiste de colédoco, llegando hasta el 90%. Mientras que la enfermedad de Caroli, que es el tipo 5, que 5 es la dilatación intrahepática. Y pues recuerden, por ejemplo, aquí tienen el divertículo, el quiste único en la vía biliar extrahepática. No recordar, el tipo 1 es el que más comúnmente se van a enfrentar. ¿Qué datos podemos encontrar? Pues dilatación segmentaria del colédoco, que es propiamente el quiste. Hay esa ectasia que puede extenderse hasta el conducto hepático común y siempre la vamos a ver separada de la vesícula. Podemos encontrar litos, como vamos a ver adelante, dentro del quiste y se comunica con el resto de los conductos. Aquí vemos por ultrasonido en estos cortes oblicuos con transductor convexo, en escala de grises ven la dilatación segmentaria de la vía biliar. Y el dato fundamental, recuerden, esta imagen que ven a la derecha es el diagnóstico de precisión, porque esta por sí sola, si ustedes la obtienen, puede confundir con que sea exclusivamente la vesícula, pero cuando la presentamos así junto con la vesícula es la imagen de diagnóstico de precisión. Aquí tenemos otro ejemplo a la derecha, la dilatación quística del colédoco y del hepático común, pero ahí junto está la vesícula biliar, es el dato de precisión donde ustedes están demostrando que efectivamente se trata de la vía biliar dilatada. Además de que, pues cuando aplicamos el color, pues identificamos claramente el colédoco, la vena porta, el flujo hepatopeto y el colédoco dilatado. Esto también recuerden, aquí pues parece la vesícula, por eso es que es importante que en esta misma imagen se incluya el quiste y la vesícula. Aquí estamos viendo los otros datos que se comentan, que ustedes pueden encontrar litiasis, pues por la sedimentación de la bilirrubina, del colesterol, y la comunicación ya al conducto hepático común y propiamente hacia el colédoco. Aquí este otro ejemplo, notan el corte transversal de la vesícula y el corte longitudinal y adyacente el colédoco. Noten la dilatación quística, bueno, dilatación fusiforme y dijimos la imagen típica característica de diagnóstico, vesícula biliar y quiste de colédoco. Ese va a ser lo que ustedes tienen de responsabilidad de representar en las imágenes para diagnóstico, sin necesidad de pasar otros métodos de estudio. Entonces, se puede asociar desafortunadamente a cáncer de tipo adenocarcinoma de la vía biliar, hasta en un 28%, y esto permanece durante toda la vida a pesar de que el paciente tenga el tratamiento con la J de Rose, que disminuye pero no elimina el riesgo de cáncer.
Aquí tenemos el ejemplo de esta niña de 27 años, de 27 días. Es un caso que recuerdo mucho porque no te, pues se demuestra el color, se demuestra la lesión quística del conducto hepático. Pues comentamos que tenía que hacerse la cirugía, pero no la operaron, a pesar de que le hicieron una colangiografía transoperatoria, no se observó el quiste. Desafortunadamente puede pasar este tipo de situación. Ya se evaluó nuevamente y pues finalmente a la niña la operaron y pues ya está normal. Aquí dijimos la imagen diagnóstica de precisión y ya con complicación con litos como en este caso. Entonces recordamos, ¿no? Ver la vesícula, y la vía biliar y obviamente el quiste junto con esa vesícula normal. Muy bien. La enfermedad de Caroli se refiere a que son múltiples dilataciones intrahepáticas. Puede ser asintomática hasta que se complica con litos o colangitis. Son múltiples ramificaciones que terminan en dilataciones y de ese aspecto quístico da colestasis, se asocia a fibrosis hepática. Aquí tenemos el ejemplo en este caso que se publicó de este Centro Médico La Raza. En la escala de grises y en color notan las dilataciones quísticas, que para nosotros son muy evidentes y que se confirma mediante otros métodos de estudio, pero que son pacientes que pues no quedan fuera de tratamiento quirúrgico. La atresia de las vías biliares es prácticamente un trastorno idiopático, es grave, que puede botar en recién nacido, dijimos, es una obliteración completa de la vía biliar extrahepática. Tiene varias teorías de la infección viral, de alteración embrionaria, y aquí tenemos esta clasificación que la divide en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y los subtipos, básicamente el perinatal, que es el más frecuente, se presenta hasta el 66% en casos, ya se da en la vida fetal tardía o postnatal. La ictericia se desarrolla, como habíamos comentado, al ceder la ictericia fisiológica, pasa inmediatamente a una hiperbilirrunemia de tipo directa. La teoría embrionaria es más rara, aquí la ictericia no desaparece, no hay un periodo anictérico y está en la porta hepatis, está asociada a múltiples anomalías congénitas, es la característica. Este embrionario puede asociarse a polisplenia, asplenia, a malformaciones vasculares de la vena porta y de la arteria hepática, mientras que dijimos que el perinatal es el más común y se presenta hasta el 90% de los casos. Esta clasificación es la clasificación de Kasai. Recuerden que hay una cirugía de Kasai y es la clasificación anatómica de la malformación de la vía biliar extrahepática. En la atresia, el tipo 1, ven solo el conducto colédoco cerrado. En el tipo 2 se va a dividir en A y en B. El A es del hepático común exclusivamente, el B abarca el hepático común, el cístico y el colédoco. Y en el tipo 3 no se identifican prácticamente nada de los conductos, están ausentes totalmente. Y dijimos que inicia a veces ya tardíamente en la cuarta semana, hay un periodo no ictérico, hay hepatomegalia, esplenomegalia, pero rapidito. Aquí estamos haciendo el énfasis que siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con hepatitis neonatal, en la cual aparece desde la primera hasta la cuarta semana de vida. Aquí sí es más común en el hombre. Dijimos que esa malformación de vía biliar es más común en la mujer, pero si les presentan a un paciente masculino con esta sospecha, siempre pensar primero en hepatitis neonatal, ya sea que por infecciones transplacentarias como virales o protozoarios, en alteraciones metabólicas, y es difícil su distinción entre la clínica, incluso histológicamente. O sea, son pacientes que se hacen biopsia y no encuentran una alteración en específico y no se sabe si es hepatitis neonatal o es atresia de vías biliares. Entonces, por eso que se hacen diferentes exámenes. Aquí notan la radiografía convencional donde hay una hepatoesplenomegalia extrema
comentábamos, son los mismos datos fundamentales que encontramos en las alteraciones que habíamos comentado, pero un dato fundamental es que no encuentran en la vesícula biliar. Recordar que deben explorar al paciente con el ayuno propio, adecuado para la edad, al menos 3 horas, al menos, no porque luego mienten. Y también recordar que hay que suspender la nutrición parenteral ese tiempo, porque también esa nutrición parenteral va a ocasionar que encuentren vesículas vacías. La vesícula va a estar ausente en el 80 al 90% de los pacientes con atresia de vías biliares, pero en el resto puede estar presente, o sea, hasta en un 10 o un 15% está presente la vesícula biliar, aun cuando hay atresia de vías biliares, pero el dato fundamental es que mide menos de 15 milímetros. Si es mayor de 15 milímetros, consideren hepatitis neonatal o hipoplasia de vías biliares, o sea, el síndrome de Alagil. Ahí tenemos el ejemplo de una atresia de vías biliares con una vesícula muy pequeña. Le encontramos hepatomegalia, los datos de la colestasis con tipo enfermedad fibroso-grasa y el signo de la cuerda que está demostrando que el conducto hepático común o el colédoco también aún se encuentra totalmente cerrado, está totalmente ocluido. No es que se presente como una dilatación de vía biliar intrahepática, no ven ese signo. En la exploración mediante Doppler color, aquí notamos, en este caso, vean, hay datos de enfermedad parenquimatosa hepática difusa, colestasis, vesícula biliar presente. Entonces aquí pues sí tendríamos que pensar no en una atresia, porque nos está orientando la vesícula biliar presente. Aquí hay que pensar en hepatitis neonatal o en la hipoplasia de las vías biliares. La esplenomegalia pues se puede presentar, como les comenté, muy rápido en los pacientes con atresia de vías biliares. La gammagrafía es un arma, pues una herramienta fundamental. Aquí estamos viendo un gamagrama positivo para atresias de vías biliares, donde ven la concentración persistente, mientras que en el gamagrama normal, en el hígado está a los 5 minutos, luego se hace una captación de la vesícula biliar a los 15 minutos y en el intestino delgado ya lo encuentras a los 30 minutos y en el colon a las 6 horas. Recordar que el 15% se elimina por vía renal en la gammagrafía, pero aquí noten cómo persiste en el hígado. No vemos captación de la vesícula ni del intestino, pero ya hay eliminación a través de la vía renal y por eso ven ahí la captación en la vejiga urinaria. Igualmente esta gráfica, aquí ven en color verde, esta línea verde es la bilirrubina, que persistemente totalmente alta y va bajando por la eliminación colateral, ¿no? A través de la vía urinaria y de la piel. El ultrasonido Doppler es imprescindible para esta evaluación, donde vamos a demostrar el flujo en la arteria hepática para no confundirla con la vía biliar. Como se presenta inmediatamente los datos de hipertensión portal caracterizados por cirrosis biliar, encuentran pues una arteria prominente, pero a la cual le van a encontrar un índice de resistencia alto y con una velocidad de vena porta alto. También vamos a encontrar a un flujo hepatopeto. Aquí noten la vena porta con el flujo hacia el hígado, igual que la arteria hepática. El clínico a veces piensa que lo normal es que la vena porta se vea en azul, pero técnicamente nosotros recordamos que las dos son rojas porque las dos tienen una dirección hepatopeta. Aquí nuevamente estamos demostrando la arteria hepática y aquí aquí en este caso a la derecha notan que tiene una inversión del flujo, pero desde el punto de vista técnico. Las dos están en azul, las dos están llevando mismo flujo. Eso tiene uno que corregirlo. Aquí vemos un problema de flujo hepatofugo. Notan el color rojo del flujo hepatopeto de la arteria hepática, pero hepatofugo por la cirrosis tan marcada que tiene el paciente, ya tiene retorno del flujo a través de la porta. Otro ejemplo de un paciente de 4 semanas de vía osteotenía con ictericia obstructiva, hepatomegalia, no se visualiza la vía biliar, sí se observa la vesícula biliar, esta de 19 milímetros en su diámetro longitudinal, y pues por lo tanto no se considera que sea una atresia de vías biliares.
Otro ejemplo, que el vascular de poder pues nos va a ayudar a demostrar que ese conducto es la arteria hepática y buscamos a su vez la vena, la vena porta. El espectro Doppler pues también permite complementar la velocidad de flujo en el niño es muy alta, siempre hablamos de 40 centímetros por segundo o más. Y en estos pacientes pues disminuye la velocidad. Y así como se aumenta la índice de resistencia de la arteria hepática, noten esta arteria hepática con índice de resistencia, este espectro Doppler sube muy rápidamente sístole y baja rápida la diástole. Noten el índice de resistencia como quedó alto, 0.97. Son criterios pues que nos ayudan a pensar en la A13 de los biliares. Y finalmente nada más quería comentarles la litiasis vesicular, que es la causa más frecuente en pediatría, siempre va a ser anemia hemolítica. Si ven en litiasis en niño, siempre ir a buscar el vaso, si lo ven grande, encuentran esplenomegalia, hay que considerar siempre anemia hemolítica hasta demostrar lo contrario. Cada vez se diagnostica más porque cada vez se usa más el ultrasonido. Hay una mayor incidencia a causa de la dieta moderna y los pacientes que recuerden con nutrición parenteral la pueden presentar rapidito. Aquí ejemplos que tienen, los damos a veces como síndrome de bilis espesa por el sedimento biliar que se presenta y que pues propiamente puede evolucionar a la litiasis. Pues doctores, muchas gracias, agradezco su atención y espero que les sirva esta plática, guárdenla porque los datos pues son útiles para cuando se enfrenta uno a este tipo de enfermedades. Muchas gracias.